Vamos a dar inicio a esta sesión. Cualquier pregunta, por favor, por el chat con toda confianza. No duden en hacerla, ¿vale? Entonces vamos a iniciar esta sesión precisamente con una breve presentación y pasaremos posteriormente a la demostración como tal del sistema. Me parece que ya pueden ver mi pantalla. Si me pueden confirmar, por favor, por el chat. Perfecto. Gracias, Juan. Listo. Gracias. Bien, entonces como vemos, la idea es precisamente mirar esas 8 características que mejorarán nuestro sistema SAP. Estas 8 características están directamente relacionadas con la solución que propone Batchmaster en este caso. Vamos a ver precisamente cuáles son estos 8 puntos. Y aquí los vemos. Si vemos, hablamos de 8 puntos vitales para el control de nuestra producción, partiendo en primera instancia de uno de los más importantes, un catálogo virtual de fórmulas. De ahí pasamos también a lo que es el manejo de diferentes presentaciones por producto. Tema de calidad, sabemos que SAP Business One de forma nativa no cuenta con un módulo de calidad, es ahí en donde Batchmaster viene a robustecer en gran medida precisamente SAP Business One, el RP. Control de piso, también Batchmaster es una herramienta que cuenta con una funcionalidad que nos va a permitir este fin. Costos directos, esto es vital también en el control de los procesos de producción. Planeación y programación. Sabemos también nosotros que SAP Business One ya cuenta actualmente con una planeación en cuanto a un MRP. Vamos a ver algunas de las ventajas que nos va a dar Batchmaster en este sentido. Trazabilidad 360 grados, este va muy ligado al siguiente paso, al cumplimiento normativo. Realmente todos ellos se relacionan precisamente para lograr ese cumplimiento normativo. Batchmaster se basa precisamente en las mejores prácticas de manufactura y está enfocadísimo precisamente a ese cumplimiento normativo, ¿vale? Entonces vamos a platicar un poquito de cada uno de estos puntos y posteriormente los vemos directamente en sistema, ¿vale? Como vemos aquí, catálogo virtual de fórmulas. Batchmaster es una herramienta que cuenta con un módulo específico de formulación y me va a permitir precisamente tener dentro de mi fórmula todo mi proceso, todo su control mismo, incluyendo un manejo de versiones. Estas versiones me van a permitir tener toda esa rastreabilidad de mis mismas fórmulas y regresar a alguna de ellas en determinado momento. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero para que se den una idea de realmente cuál es el potencial de la herramienta, ¿vale? Presentación del producto terminado. Batchmaster, a diferencia de la funcionalidad nativa de SAP Business One, que se maneja mediante la lista de materiales, Batchmaster, esta lista de materiales la va a dividir tanto en una fórmula, que es lo que vimos como ese catálogo virtual, y una lista de materiales. Para nosotros la lista de materiales nos va a definir precisamente este punto, la presentación del producto, es decir, saber si obedece a algún nivel de llenado, si es un empaquetado, si es un producto de ensamble o simplemente un granel intermedio. Entonces, esa es otra de las características que viene a sumar Batchmaster para poder tener ese control de nuestra producción. Perfecto. Gestión de calidad, como ya bien saben ustedes, SAP Business One no cuenta con un módulo enfocado a ello. Batchmaster tiene un módulo específico que nos va a permitir ese control de calidad mediante un aseguramiento de calidad, un control de calidad y una calidad por usuario. Y además de ello, Batchmaster tiene también una funcionalidad avanzada que viene a sumar bastantes beneficios en cuestión calidad, como lo son análisis de acciones correctivas y preventivas, levantamiento de no conformidades, por ejemplo, y una herramienta vital que es muy aplicable en prácticamente cualquier industria por procesos, que son los planes de inspecciones y listas de verificaciones. Esto nos va a ayudar demasiado en el cumplimiento normativo. Sí, efectivamente, Fernanda, es un add-on nativo de SAP Business One. Vamos a ver ahorita en unos minutitos cómo se señala, cómo se muestra en el sistema. Está embebido a SAP Business One. Es el mismo login. Si me das 2 minutitos en lo que terminamos la presentación, lo vemos ya directamente en funcionamiento. Entonces, hablando de cuestiones de calidad, les mencionaba el tema de planes de inspección y listas de verificaciones, nos van a ayudar muchísimo en el cumplimiento normativo, ya sea FDA, COFEPRIS o alguna otra norma que
bajo la que estemos regulados. Y para temas de inocuidad también va a ser un plus enorme en este sentido. Control de piso, Batchmaster precisamente tiene una funcionalidad móvil. Mediante una página, básicamente, nosotros podemos acceder en algún dispositivo móvil, un smartphone, una tableta, una handheld, y desde ahí poder llevar el control de tanto piso de inventario como piso de producción. Son dos herramientas diferentes, ambas de ellas se encuentran dentro de la solución completa. El siguiente punto, manejo de costos indirectos. Sabemos que esos costos que están no son los fijos, no son los que siempre van ligados a una producción. Es difícil nosotros poder llevarlos a cada proceso. Precisamente Batchmaster dentro de la misma formulación nos va a permitir tener un control de costos indirectos por proceso e inclusive vamos a poder nosotros tener costos variables que se modifiquen en función del tamaño de producción. Ahorita vamos a verlos precisamente más a detalle. Trazabilidad 360 grados, este es un punto vital y en donde Batchmaster es bastante robusto. Al enfocarnos nosotros en una producción por procesos, por lotes, nosotros mediante el manejo de códigos de barra, de lotificación, podemos llegar a la trazabilidad tanto desde nuestras materias primas hasta conocer en qué productos terminados se intervino cada lote y de igual forma al contrario, ¿no? De un producto terminado, saber cuáles fueron las materias primas de mi primer proceso. Entonces, esa es una fortaleza bastante significativa en Batchmaster para temas de auditoría o para cumplimientos normativos. Es vital contar con esta herramienta en sistema. Cumplimiento normativo, como ya mencionamos, todas estas características que nos da el sistema precisamente nos van a ayudar y facilitar precisamente el cumplimiento de normas como son la ISO, FDA, algunas más acopladas al mercado mexicano como es COFEPRIS, por ejemplo. Manejo de diferentes certificados, kosher, halal, orgánico, también son algunos de los componentes que forman la solución Batchmaster. Si les parece, vamos a ir directamente a la demostración y sobre de ella misma, espero yo surjan más dudas para tener el sistema en funcionamiento y poder observarlo, ¿vale? Entonces vamos a iniciar desde cero, respondiendo la pregunta que me hacían hace un segundo. Batchmaster es un add-on nativo de SAP Business One. Como pueden ver, desde el módulo de gestión hasta el módulo de servicios, vamos a tener nosotros la solución SAP Business One. Y de ahí hacia abajo vemos la solución Batchmaster. Módulo de formulación, análisis de costo, laboratorio, lista de materiales, manufactura, planeación, etcétera. Algunas de las características que comprende Batchmaster en este sentido. Entonces vamos a tocar los 8 puntos específicos en los que nos estamos enfocando. No son los únicos que cubre Batchmaster, pero sí son algunos de los más importantes. Bien, vamos a comenzar precisamente con el catálogo virtual de formulación. Para ello, precisamente, podemos visualizar dentro del módulo de formulación. Si vemos, yo tengo bajo el mismo nombre de fórmula, obedece a un control mediante versiones. Vamos a tomar como ejemplo esta versión. Es la versión número 3, se encuentra en desarrollo, como vemos. Este es un buen ejemplo sobre esta misma formulación. Yo tengo 3 versiones y solamente una puede estar activa, pero no significa que las anteriores están eliminadas, ¿no? Las anteriores me van a aparecer con un estado obsoleto. Eso significa que en cualquier momento yo puedo regresar esa orden y crear una nueva versión de la misma. Vamos a tomar la versión activa para comenzar precisamente desde un inicio. Si vemos, al ser la versión activa de mi formulación, es decir, mi receta que se está tomando como base para producción, esta aparece totalmente bloqueada. Es solamente para tema de visualización. Todas las ventanas que vamos a ir viendo obedecen precisamente a un control mediante autorizaciones por usuario, al igual que en SAP Business One. Yo ahorita estoy logueado como superusuario, es decir, puedo hacer todos los movimientos necesarios. Entonces, vamos a ver precisamente cómo funciona ese control virtual de nuestro catálogo de formulación. Yo al crear una nueva versión sobre la versión que tengo actualmente en activa, si vemos me manda la versión número 4 y el estatus que me va a dar por default es un estatus de desarrollo.
Entonces, aquí es precisamente en donde yo voy a poder capturar toda la información perteneciente a mi receta, es decir, qué voy a utilizar. De este lado, por ejemplo, vemos información sobre cómo yo voy a ingresar estas cantidades. Pueden obedecer a un porcentaje de peso, es decir, 100 kilogramos, 100 libras, dependiendo cuál sea la unidad de peso que yo esté utilizando en el sistema, o puede obedecer también a un porcentaje de volumen. Y otra de las utilidades interesantes es precisamente mediante unidades específicas. ¿A qué nos referimos con unidades específicas? Justamente como lo estamos viendo aquí, valores que yo ya tengo estandarizados sobre mis diferentes artículos. En este caso, esta fórmula está ingresada mediante unidades específicas. Como podemos ver, yo tengo 2 artículos únicamente, 2 mezclas anteriores, son intermedios, y las cantidades que yo requiero. El costo de estos artículos, también es interesante visualizar, puede obedecer de forma general todos ellos a una lista de precios, como lo pueden ver, o alguno de los conceptos que maneja SAP Business One, o individualmente cada uno de los artículos estar direccionado a una lista en específico, ¿vale? Como vemos también, el sistema me va a permitir el manejo de diferentes conceptos como lo son instrucciones tipo texto. Estas son importantes porque van a aparecer en mi fórmula únicamente, e instrucciones que van a aparecer dentro de mi orden de producción, es decir, de mi proceso mismo. Aquí yo voy a poder especificar limpieza, quizás un alistamiento, velocidades de máquinas, proceso, vertidos de materias primas, todo lo que yo requiere saber el operario mismo en la ejecución del mismo proceso. ¿Vale? Entonces, desde aquí yo voy a poder colocar esa información. Como vemos, hay muchas otras ventanas que nos van a estar componiendo el proceso. Aquí yo precisamente voy a englobar todo el proceso en sí. Vamos a tocar precisamente un punto que también está dentro de las 8 características que estamos mencionando en esta sesión, que es precisamente el control de costos indirectos. Para ello, Batchmaster tiene justamente a nivel proceso, tenemos nosotros una pestaña que se va a enfocar en este caso. Por ejemplo, todos los costos que yo defina aquí y gastos van a ser de carácter indirecto. Es decir, no van a ser los fijos, no van a ser el operario que sí o sí debe estar presente en la operación. No, yo aquí voy a poder añadir conceptos como lo es, por ejemplo, la electricidad, el mantenimiento, agua, gas, todo aquello que viene a formar parte de los gastos generales, los costos indirectos total. Entonces, vamos a ver precisamente una relación de cómo está embebido Batchmaster en SAP Business One. Como vemos, la definición de cualquier costo o gasto general precisamente va a apuntarme al catálogo contable de SAP Business One. Eso significa que cada movimiento, cada movimiento de inventario, cada cierre de producción que yo tenga, por ejemplo, me va a afectar precisamente el catálogo nativo de SAP Business One. Eso es bien importante. Toda la contabilidad va a llevar la línea directa al catálogo que ya se maneja. ¿Listo? Entonces, como podemos ver aquí, la configuración de mi gasto general obedece precisamente a ese direccionamiento y cierto monto, ya sea que yo lo defina con base en un porcentaje o un monto específico, esto me va a definir precisamente qué fracción o qué valor en específico por hora yo voy a añadir a este proceso con que lo podemos visualizar. Por ejemplo, otro caso podría ser un supervisor. Un supervisor puede fungir como un costo indirecto. También yo podría configurarlo aquí. Yo aquí estaría definiendo los minutos, horas o días que va a estar relacionado, que me va a impactar en esta formulación en específico. Por ejemplo, 30 minutos. Yo aquí en esta ventana puedo agregar hasta 16 conceptos de este tipo. Sabemos muy bien que, y por la experiencia que tenemos, que 16 conceptos son quizás demasiados demasiados campos. A veces con 4 o 5 es más que suficiente para controlar prácticamente cualquier proceso. Lo que les mencionaba respecto a este tema, justamente lo tenemos aquí. Yo puedo tener costos variables que dependan del peso. Es decir, si yo produzco a lo mejor 1000 kilogramos, voy a tener una afectación de 15 minutos sobre alguna mano de obra o algún gasto general, ¿vale?
Pero, ¿qué pasa si yo mando a producir a lo mejor 1000 kilogramos? Ok, si yo produzco 1000 kilogramos, posiblemente mi afectación sea diferente. Entonces, para ese tipo de casos en donde la producción obedece a un costo que varía en función del peso que se está produciendo, precisamente se tiene este apartado, ¿vale? Y de este lado podemos ver que aquí están englobados lo que representa los costos fijos y los gastos fijos, a diferencia de las dos funcionalidades que vimos, así como los relacionados con el alistamiento mismo. Entonces, básicamente aquí es en donde yo voy a poder ir visualizando esos costos por proceso. Eso es bien importante. Por cada proceso yo voy a poder tener este nivel de detalle. Ahora, aprovechando que estamos en la formulación, vamos a pasar a un tercer punto que se planteó en un inicio, que es precisamente la gestión de calidad. Yo desde aquí, a nivel proceso, puedo contemplar precisamente los controles de calidad que se requieren realizar en el proceso. En función de calidad, Batchmaster nos va a permitir ejecutar pruebas tanto en entradas, en salidas, en inventario o durante una producción misma, ¿vale? Así como pruebas de estabilidad mediante una funcionalidad de calidad avanzada. Entonces, yo aquí, desde este momento, voy a poder definir las diferentes pruebas que se vayan a ejecutar en este proceso de mezclado. Entonces, vamos a ver precisamente cuál es el detalle, el dato maestro de las diferentes pruebas. Como vemos, yo voy a poder configurar un código, una descripción, una unidad, si se requiere, categorías físicas, si es una prueba microbiológica, física, química, esto es totalmente configurable. Método de prueba, es decir, cuál es el instrumento con el que se va a tomar esta medición. Bien importante, si obedece a un plan de inspección o si es una inspección continua, ¿vale? Medición, estos son los posibles resultados que nosotros podemos obtener de las pruebas. Puede ser una prueba de atributo, es decir, un pasa no pasa, una prueba con un resultado numérico, un valor objetivo dentro de cierto rango que yo tengo definido, o inclusive un valor alfanumérico. Otro factor muy importante es, por ejemplo, para pruebas microbiológicas, el tiempo de entrega de calidad. Sabemos que hay pruebas que a lo mejor me llevan horas o inclusive días. Entonces, este tiempo es bien importante a considerarlo tanto en la planificación como en la programación de mi misma producción, ¿vale? Entonces, esto es lo que va a haber detrás precisamente en donde yo voy a poder configurar todas las pruebas que se requieran en sistema. Justamente de este lado, yo voy a traer las que apliquen a este proceso. Por ejemplo, en este caso es una prueba numérica en donde yo tengo un valor objetivo, un límite inferior y un límite superior. Y yo aquí mismo le estoy solicitando un certificado de análisis a Batchmaster. Es importante mencionar en este punto que ese certificado de análisis es general. Sabemos que esto depende mucho de la empresa, pero al igual que en SAP Business One, todo está generado en Crystal Report y es posible modificarlo a necesidad del cliente, ¿vale? Entonces, si les parece, vamos a dejar hasta aquí lo que es la formulación misma y vamos a pasar al cuarto punto dentro del esquema, el cual comprende precisamente la presentación de un producto. Para ello, entendemos que dentro de lo que estamos viendo en pantalla, yo tengo todo el esquema de mi proceso, todo lo que conlleva la ejecución del mismo, está pasando tanto por artículos, manos de obras, algunos conceptos que nada más vamos a mencionar por ahora, como lo son consumibles, todo aquello que yo utilizo en el proceso, pero no implica un impacto en el peso de la fórmula, subproductos, algún subproducto alterno que se genera durante el mismo, cuestiones de calidad, algunas propiedades extra que yo puedo añadir o inclusive control de alérgenos, ¿no? Son básicamente para que nos demos una idea de la dimensión, el control que nos va a permitir cada uno de mis procesos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la presentación misma, la presentación del producto terminado. Como les había platicado, en Batchmaster, a diferencia de SAP Business One, SAP Business One maneja una lista de materiales en donde todo lo engloba en una caja negra y olvida todo ese control interno. Precisamente ahí es donde surge esta dupla, ¿no? El manejo de una fórmula o proceso y una lista de materiales que me va a permitir definir la presentación de un producto. Entonces, vamos a ver precisamente una utilidad dentro de la lista de materiales que va a mostrar
la explosión, el diagrama de árbol de un proceso en conjunto. Entonces, para ello, esta base de datos está enfocada a la industria por procesos, precisamente industria farmacéutica. Vamos a ver, vamos a tomar este de aquí. Como vemos, es un ensamble, caja con blister, y yo puedo visualizar mediante el diagrama de árbol en la parte izquierda de la pantalla todo lo que se requiere anterior para llegar a ese producto terminado, ¿vale? Entonces, como vemos, dentro del proceso, yo voy a pasar por diferentes presentaciones de productos. Como vemos, todos estos son intermedios, son mezclas, premezclas, diferentes procesos que obedecen a un intermedio, pero justamente la cápsula ya es un producto terminado, dado que ya tiene un nivel de llenado y tiene un recipiente, que en este caso es la cápsula como tal. El blister ya es un artículo de ensamble. Entonces, justamente aquí podemos ver ese claro ejemplo, ¿no? Las diferentes presentaciones que yo puedo tener, ya sean intermedios, obedezcan a cierto nivel de llenado o sean productos de ensamble. Entonces, a eso nos referimos precisamente con el manejo de las diferentes listas de materiales, ¿vale? Como podemos ver, aprovechando el diagrama que tenemos en pantalla, yo veo en la parte de la izquierda el diagrama de árbol de todo lo que se requiere. Por cada uno de estos escalones existe una fórmula o proceso tal cual la visualizamos hace un momento. Es decir, tengo ese nivel de control por cada uno de estos pasos. Como vemos, yo parto primeramente de esta premezcla A. A la par, puedo yo producir la premezcla B. Aquí tengo las diferentes materias primas que se involucran en la misma. De ahí también yo tengo una mezcla B que se produce con estos dos excipientes, y en este proceso, si vemos, hay un subproducto que se obtiene del mismo. De ahí, para yo obtener la mezcla A, vemos que es el resultado de este mezclado, de las dos premezclas anteriores, y así sucesivamente yo puedo visualizar cuál es el flujo a seguir en el diagrama de árbol de mi proceso completo hasta llegar a mi producto final, que en este caso es mi caja con blister, un ensamble, ¿vale? Por otro lado, yo en la parte de la derecha voy a visualizar, si me coloco en el artículo superior, voy a visualizar el detalle en cantidades y como tal ya en sistema de lo que voy a estar utilizando y de cada uno de los artículos involucrados. Vemos, por ejemplo, mediante esta columna, yo identifico cuáles de ellos son intermedios o terminados, es decir, son artículos que se producen, o cuáles de ellos obedecen a materias primas, ¿vale? Eso es bien importante para planificación precisamente. Cantidades, esto es otro aspecto vital. Dentro de mi fórmula yo puedo definir diferentes tipos de pérdidas, obedeciendo precisamente una pérdida por un rendimiento mismo o una pérdida constante, ¿no? Un valor específico que pueda deberse a la mejor a traslado entre tuberías, a cierto material que se queda en la misma máquina y yo no puedo utilizar posteriormente. Temas de cantidad de unidades también es vital, está fuera de los 8 puntos, pero es un punto también muy importante a considerar. Batchmaster es bastante robusto en unidades, podemos utilizar unidades diversas, inclusive aparte de las que ya maneja SAP Business One, utilizar una unidad específica para producción bajo diferentes conversiones, ¿vale? Entonces yo aquí voy a visualizar todo el detalle de la explosión que yo generé para la producción de una caja con blister en este caso. Bien, ahora si les parece, vamos a pasar al quinto punto, que es precisamente la planeación y la programación misma de mi producción. Vamos a ver precisamente las diferencias que existen entre el planificador que maneja Batchmaster y el que maneja SAP Business One. En primera instancia, para poder comprender esa planeación y programación, lo más importante es entender qué toma el software como demanda. El software Batchmaster como demanda va a tomar tres aspectos importantes: los pedidos en firme ya dados de alta, forecast, pronósticos basados quizás en históricos de venta, históricos de producción o ingresados manualmente, y también nos va a tomar máximos o mínimos de stock, ¿vale? Entonces, precisamente de ahí va a provenir la demanda de mis diferentes artículos. Vamos a ver, por ejemplo, un pronóstico, cómo se ingresa en el sistema. Por ejemplo, este es un pronóstico sobre el producto terminado. Como vemos, obedece a un calendario de planificación. Es un calendario alternativo al calendario de la compañía,
Este calendario, aquí podemos ver su configuración, obedece a 3 intervalos diferentes. Cada uno de estos rangos tiene ciertos intervalos. En este caso, el rango 1 se divide en días, el rango 2 en semanas y el rango 3 en meses. Este es totalmente configurable a las necesidades de cada cliente. Como vemos, mi calendario final comprende un total de 125 días dividido en 14 intervalos. Justamente estos 14 intervalos son los que me van a aparecer en la parte superior de la pantalla, y aquí es en donde yo voy a poder configurar diferentes pronósticos ligados a cierto almacén. Yo puedo decidir cuál de estos pronósticos es activo o inactivo en determinado análisis. Y como vemos, este está ingresado mediante cantidades. Yo podría ingresar mi pronóstico también obedeciendo monetariamente a un monto, es decir, cuánto espero yo vender o cuál es mi análisis en ese sentido, ¿vale? Y lo que les mencionaba, también yo puedo ingresar pronósticos basados en históricos de venta o históricos de producción a determinada fecha, ¿vale? Entonces son algunas de las funcionalidades que va a tomar Batchmaster precisamente para esta carga de pronóstico. También yo podría ingresar pronóstico con base en cierta plantilla en Excel, ingresar un pronóstico de esta manera. Entonces, esto por un lado es lo que nos va a tomar el sistema y es un plus que le va a agregar el planeador en este sentido. De ahí vamos a ir precisamente a las ventanas, a los dashboards que nos proporciona el sistema. Como les mencioné en un inicio, Batchmaster tiene la planificación seccionada en dos funciones. Una de ellas, un MPS, que nos va a permitir precisamente planificar nuestras órdenes de producción, y por otro lado, un MRP que se va a enfocar a la planificación de las órdenes de compra. Vamos a ver precisamente estos tableros y su funcionamiento, que es lo esencial. Vamos a abrir este tablerito. Como vemos aquí, de este artículo nosotros tenemos en la parte inferior cierta demanda. Aquí podemos ver a determinada fecha cuál es la demanda que se tiene bajo ese artículo. También vemos que los diferentes intervalos dentro de mi calendario de planificación me van a estar apareciendo mediante esta diferente tonalidad de colores para que yo los pueda identificar más fácilmente. Vamos ahora a la ventana de donde yo puedo visualizar como tal las órdenes que me recomienda el sistema ahora en tema de producción. Por ejemplo, yo aquí puedo visualizar en la parte inferior todas las diferentes órdenes que el sistema me está recomendando a producir con base en la demanda que se tiene actualmente. Entonces, hay algo importante a mencionar ahora que estamos hablando del tema de planificación y programación. Es precisamente que Batchmaster utiliza una funcionalidad que se conoce como orden de producción multinivel. Esta puede o no puede aplicar dependiendo de las necesidades del cliente, pero se basa principalmente en que yo puedo mandar a producir el producto terminado y automáticamente el sistema me va a crear todos los intermedios que se requieren para llegar a ese producto terminado, ¿vale? Esto puede obedecer o puede considerarse o no niveles de almacén, es decir, si yo ya tengo quizás alguno de los intermedios, ya no requiero producirlo, o a lo mejor por la naturaleza de mi proceso, de mi producción misma, tengo que tomar como si no tuviera nada en inventario. Entonces, si vemos aquí, obedece a un esquema de colores, pasando desde un planeado, aprobado, confirmado, hasta un transferido. Vemos también que vamos a tener órdenes de producción de tipo excepción. Estas órdenes, por ejemplo, aquí tenemos algunas, son importantes dado que son todas aquellas órdenes que por cuestiones de tiempo, por capacidad de mis líneas, no voy a dar abasto, no voy a poder cumplir con la fecha de entrega del mismo. Entonces, precisamente esto obedece a una decisión, ya sea que yo libere alguna otra máquina o postergue la fecha de entrega de ese producto. Entonces, como vemos aquí, yo tengo alrededor de 84 órdenes de producción. Sabemos que el manejo se puede volver bastante complicado. Precisamente para ello me va a servir la barra superior, para facilitarme la visualización y la búsqueda de las diferentes órdenes de producción. Tenemos un filtro dinámico, como vemos únicamente arrastrando, yo puedo realizar un filtrado, en este caso por artículo, y posiblemente sea bastante útil hacer otro filtrado por línea de producción. Vamos a buscar la línea de producción, almacén, artículo de este lado, tipo de orden de producción, línea de producción. Como vemos, puedo tener un doble, triple filtrado, etcétera, y de esta manera yo visualizar
con base en este artículo tengo una sola línea de producción y estas son las órdenes que se tienen estimadas o recomendadas por el sistema con base en la demanda que se está considerando. Es importante también señalar que en esos rangos que vimos definidos anteriormente, yo puedo decidir qué se va a tomar como demanda, si van a ser pedidos en firme, si va a ser pronóstico o si van a ser ambas herramientas, ¿vale? Entonces, vamos a ver precisamente cómo se realizaría el manejo de alguna de estas órdenes. Por ejemplo, esta de aquí se encuentra en estado planeado. Yo puedo hacer las modificaciones necesarias sin ningún inconveniente alguno. En este caso, vamos a realizar la aprobación de esta orden de producción. Una vez que yo la apruebo, si vemos, me va a realizar el cambio de color del mismo. Vamos a realizar ahora la confirmación de la misma. Y posteriormente, si vemos hasta este momento, la orden todavía no ha sido generada. En esta columna me va a estar apareciendo aún el hueco, ¿no? Todas las que están en color verde ya están transferidas, pero las que están en confirmadas aún no tienen un número asignado. Entonces, el siguiente paso precisamente va a ser realizar la transferencia de esta orden. Es importante señalar que para la planificación misma se toman también conceptos como lo es el lote económico, es decir, cuál es la cantidad que me conviene producir económicamente, ¿no? Cómo me conviene a mí estandarizar ese lote. También yo puedo realizar la combinación de órdenes, por ejemplo, órdenes del mismo producto en la misma línea en fechas muy similares, a lo mejor yo puedo mandarlas a producir el mismo día. Entonces son ese tipo de conceptos lo que Batchmaster también va a ser capaz de tomar en cuenta para el funcionamiento de la herramienta de la mejor forma posible. Entonces vamos a transferir esta orden, nos va a pasar a color verde precisamente y ya una vez que nos envía el mensaje en donde ya se queda transferida la orden, vamos a visualizar que ya nos creó precisamente un número de orden de producción. Desde aquí yo voy a poder viajar a esa orden de producción en específico y vemos que es una orden de producción multinivel. Como les mencionaba, yo mandé a producir el producto terminado y en la pestaña de niveles el sistema automáticamente me va a decir cuáles son los diferentes niveles que yo requiero para llegar a ese producto terminado, ¿vale? Entonces, básicamente, mediante esta herramienta yo voy a poder generar la planificación de mis órdenes de producción. Bien importante, el siguiente paso de aquí sería precisamente proseguir con la programación de estas órdenes de producción. Para ello, Batchmaster tiene una herramienta mediante un diagrama de Gantt que me va a mostrar precisamente en mi línea lateral mis diferentes líneas de producción y en una línea del tiempo cuál es la distribución de cada orden bajo la misma. Vamos a visualizarla, justamente es esta que tenemos aquí. Como vemos en la parte superior, obedece a una línea del tiempo. Vamos a tomar un escenario más amplio y visualizamos cuáles son las órdenes de producción que tenemos en sistema en determinado momento. Por ejemplo, aquí podemos ver nosotros que en esta fecha tenemos nosotros diferentes órdenes de producción. Vamos a hacer esto un poco más chico. Vemos de este lado, en la parte lateral, las líneas de producción. Todas las líneas de producción que actualmente yo tengo configuradas en sistema. Todo lo que vemos ligado obedece precisamente a una orden de producción multinivel, en donde yo mando a producir el nivel superior y automáticamente se crean estos vínculos para cada uno de los pasos anteriores. Entonces, eso es algo bien importante. Batchmaster automáticamente nos va a permitir manejar esta funcionalidad. Entonces, algunos de los aspectos importantes que podemos hacer nosotros dentro del programador es, por ejemplo, mover estas órdenes de producción, poder postergarlas, poder ajustarlas al tiempo, poder quizás moverlas de una línea a otra. Aquí bien importante, el sistema va a contar con capacidades por líneas de producción, es decir, puede ser que en esta máquina o en esta línea de producción yo tenga cierto tiempo estimado a este proceso y en una muy similar el tiempo varíe. Justamente a eso nos referimos con esas líneas de capacidades por fórmula, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, también me van a aparecer algunas órdenes
que me indican MPS. Estas son órdenes que todavía no han sido transferidas, pero ya se encuentran precisamente en estados confirmados previos a ser transferidas. Yo desde este momento ya puedo realizar algunos ajustes y planificación, programación de las mismas, ¿vale? Entonces, como vemos desde aquí, yo puedo hacer algunas funciones específicas como lo es. Hay un reporte muy interesante, este de aquí, informe de disponibilidad de material proyectado. Este reporte me va a mostrar precisamente todas las órdenes que se tienen actualmente en piso de producción, es decir, ya generadas, y voy a poder visualizar, como en este caso, si me aparece en color rojo, significa que me voy a quedar corto en cuanto a materia prima. Teóricamente, y el caso ideal, es que una vez que la orden fue transferida, al haber ya pasado por un proceso de planificación, ya no debería de haber escasez de materia prima para dar abasto a la misma. Sabemos que en la operación diaria es algo que ocurre siempre, básicamente, al igual que las desviaciones. Es muy probable que nos suceda esto. Justamente para ello surge este tablero en donde yo inmediatamente, una vez que detecto esa necesidad, puedo generar una requisición al departamento de compras sobre los diferentes artículos en los que me voy a quedar corto en disponibilidad, ¿vale? Entonces, esta herramienta es muy útil en ese sentido. Entonces, otra de las funcionalidades con las que cuenta el programador es precisamente el añadir tareas, como lo son algún mantenimiento, algún paro en específico. Yo precisamente voy a poder añadir estas tareas configurando la duración en minutos y la tarea específica, y esto me va a permitir apartar ese tiempo, es decir, la máquina no va a poder ser utilizada en ese momento. Entonces, como podemos ver, este diagrama de Gantt me va a permitir visualizar qué está sucediendo en cada una de las líneas de producción. Yo puedo visualizar nada más aquellas que son importantes en cierto momento, ¿vale? Y en la parte inferior, nosotros vamos a poder visualizar el detalle de esas diferentes órdenes de producción. Por ejemplo, yo mediante este esquema de colores y esta nomenclatura, puedo visualizar el estado en el que se encuentran determinadas órdenes. Por ejemplo, si están nuevas, si están liberadas, asignadas, emitidas, cerradas, etcétera. Entonces, básicamente, así es como yo voy a poder realizar la programación de mi orden de producción, realizar movimientos en las mismas en tiempo real, y me van a afectar directamente las órdenes de producción. Bien, si les parece, vamos a pasar a otro de los puntos que tenemos nosotros dentro de los 8 base, y es uno vital para el cumplimiento normativo, al igual que los que hemos visto hasta ahorita. Tenemos el tema de trazabilidad 360 grados. Batchmaster, basado en las buenas prácticas y en la buena ejecución, buena capacitación de todos los operarios, nos va a permitir, mediante esta herramienta, precisamente, realizar una explosión mediante trazabilidad 360 grados, tal como se los había mencionado. Podemos manejar la trazabilidad en ambos sentidos, tanto de un producto terminado hacia atrás, como de una materia prima hacia adelante. Entonces, en este caso, vamos a tomar un producto terminado, el que tenemos aquí. Podemos seleccionar precisamente el almacén, podemos tener múltiples almacenes, y con base en ello, los lotes que tenemos disponibles. Tenemos 2 lotes disponibles de este producto, y seleccionamos también una explosión de forma multinivel, es decir, yo quiero ver todos los pasos anteriores para llegar a este producto terminado. En lo que carga la vista de análisis, podemos visualizar que el sistema nos va a indicar precisamente mediante estos esquemas de colores los diferentes documentos. Esto es muy parecido, es como el equivalente al mapa de relaciones que maneja SAP Business One, únicamente que aquí yo voy a poder visualizar la información completa y concreta perteneciente tanto a producción como a documentos comerciales. Si vemos sobre este artículo, lo primero que me aparece es un recibo de producción. Yo puedo visualizar la orden de producción específica en donde se emitió este lote, la cantidad, las fechas y el estado con el que se emitió. Entonces, vamos a ver cuál es la historia de este lote hasta conocer las materias primas base del primer proceso. Vemos que en esta producción se emitieron dos artículos, por un lado un blister, por el otro lado una caja. La caja seguramente viene de una orden de compra. Aquí la tenemos. Todo lo que está en color azul, por ejemplo, me va a permitir viajar a esos documentos. Por ejemplo, esta orden como tal, al yo dar clic ahí, me va a mandar a la entrada de mercancía específica en donde entró ese lote, ¿vale?
y así sucesivamente. Vamos a ver ahora de este lado, el blister es un artículo intermedio, por lo cual viene de otro recibo de producción. En esta producción, de igual manera, nosotros vamos a tener diferentes artículos. Por un lado, la cápsula, que pertenece también a un producto intermedio, y de este lado un blister que también viene de una orden de compra, un lote específico, y así sucesivamente yo voy a poder llegar a el nivel máximo, ¿no? Saber a lo mejor de mi primer proceso, de mi primer mezcla, qué materia prima se utilizó de la materia prima A en específico. Entonces, justamente es el nivel de detalle al que me va a permitir llegar Batchmaster. De este lado vamos a poder visualizar el gráfico para no perdernos en el diagrama. Sabemos que puede ser bastante extenso, pero este es el nivel de detalle al que puede llegar Batchmaster en temas de trazabilidad. Y de este lado vamos a tener una vista más condensada, ya no gráfica, en donde yo voy a poder ir visualizando mediante estos renglones precisamente en donde me estoy encontrando. Entonces, esta es una de las herramientas bastante útiles de Batchmaster en tema de trazabilidad que nos va a permitir puntos de auditoría o cumplimientos normativos, tener cubierto este check sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, me gustaría, atacando un poquito el último punto que comprende cumplimientos normativos, mostrarles algunos puntos de calidad. Vimos nosotros la configuración de calidad en esencia, pero muy enfocado al cumplimiento normativo, surge la funcionalidad de calidad avanzada, comprendiendo lo que les mencionaba en un inicio, acciones correctivas y preventivas, levantamiento de no conformidades y la ejecución de calidad mediante un aseguramiento de calidad, un control de calidad o una calidad por usuario. Vamos a ver precisamente cómo se visualiza una orden de calidad. Realmente, por ejemplo, esta orden ya está cerrada, pero es una orden de producción. Tenemos aquí el artículo, el proceso en específico al que se realizó esta prueba está ligado a cierta orden de producción. Aquí tenemos el ligue en este sentido. Vemos que se duplicó la prueba, tenemos dos muestras en específico. Fue una prueba numérica y los dos resultados que se obtuvieron, los resultados, quién la ejecutó y como vemos también vamos a poder tener un apartado de comentarios. Entonces, en temas de calidad, el sistema está diseñado para poder manejar mediante estas tres ventanas la operación de pruebas de calidad. Sabemos que por la ejecución misma del proceso, habrá clientes que se ajusten a esta recomendación del sistema o habrá casos en donde a lo mejor la misma persona sea la encargada de realizar todo el proceso de calidad. No hay ningún inconveniente, se puede usar de ambas maneras. Entonces, me gustaría mostrarles este de aquí, que es precisamente una funcionalidad, un plus que nos va a dar Batchmaster en cuanto a calidad avanzada, que es precisamente tener planes de inspección. El plan de inspección entiéndase precisamente como un compendio de pruebas de calidad que me van a permitir la ejecución de las mismas y me van a otorgar un análisis gráficos de ellas. Por ejemplo, yo aquí tengo un plan de inspección que comprende una prueba de pH y una prueba microbiológica. Aquí tengo los diferentes resultados. Y si vemos, el sistema me va a ir capturando precisamente la fecha y el tiempo específico, la hora en la que se realizó la medición. Yo puedo añadir las mediciones que sean necesarias. Por ejemplo, vamos a agregar una nueva línea. Supongamos que ahora mi resultado en cuestión de pH es 4.5 y mi prueba microbiológica 21. Actualizamos y este resultado lo enviamos. De esta manera, yo puedo añadir las mediciones que sean necesarias. También dentro de esta operación yo puedo tener cierta repetitividad. Por ejemplo, para la medición de pH, a lo mejor yo realizo dos mediciones simultáneas y el promedio de las mismas es el resultado que se obtiene. Entonces, eso es algo de lo que nos va a aportar Batchmaster en el tema de control de calidad. Y desde aquí yo voy a poder visualizar un control estadístico de estas dos pruebas. Por ejemplo, la prueba microbiológica, aquí tenemos el gráfico en color rojo, mi valor máximo permitivo, mi valor mínimo permitido en color amarillo y en color verde, el valor objetivo, ¿vale? Entonces, en esencia, así es como se fue comportando el proceso. Al igual, mi gráfico del pH, ¿vale? Entonces, es un plus bastante grande, es una herramienta muy, muy útil ya directamente en piso de producción. Ya por último, me gustaría mostrarles también el tema de listas de verificación.
Las listas de verificaciones precisamente van a aparecer como un checklist. Yo voy a poder configurar diferentes listas de verificación y asignarlas ya sea a un artículo o a todas las entradas o a todas las producciones o a todas las salidas, dependiendo en qué momento intervengan y enfocadas precisamente a lo que sea necesario, ¿no? Muchas veces esto se emplea y está enfocado a temas de inocuidad, ¿no? Verificar limpieza, acondicionamiento de mis máquinas, preparación de mis materias primas, etcétera. Entonces son dos herramientas bastante útiles que nos proporciona Batchmaster y que se vuelven indispensables en todo momento. Todo ello está englobado directamente en lo que, en otro de los puntos que tenemos dentro del análisis, que es precisamente el control de piso. Para ello, Batchmaster cuenta precisamente con esta herramienta, una herramienta móvil que va a permitir realizar tanto entradas, salidas, movimientos internos, como lo son ajustes, conteos, algunos otros aspectos como lo son picking lists, listas de alistamientos para producción, entradas de tiempos de labor, los temas que habíamos platicado ahorita, planes de inspección, listas de verificación, también desde aquí yo voy a poder gestionarlos, o inclusive un control de piso directamente en producción. Justamente surge esta utilidad. Si vemos aquí me aparecen las dos en el mismo menú, son utilidades diferentes, pero aparecen de la misma manera. Justamente aquí yo voy a poder dar un seguimiento a una orden de producción, verificar cuánto se emitió, cuánto se obtuvo del producto terminado y los tiempos de labor que se intervinieron en el mismo, todo lo que comprende a planes de inspección y listas de verificaciones durante el proceso y control de básculas, ¿no? Esta es una funcionalidad nueva y bastante útil. El sistema ya nativamente se puede conectar con básculas mediante el protocolo RC232. Entonces, esa es una de las utilidades bastante interesantes y útiles en la manufactura por procesos. De igual manera, podemos nosotros tener acceso a los controles de calidad desde esta funcionalidad. Entonces, es un poco para que se puedan dar una idea. Esta es una solución que de igual manera es bastante robusta, pero lo más importante es que todos los movimientos que yo realice mediante esta aplicación, como vemos, es una dirección completamente web, no hay ningún inconveniente. Yo ahorita estoy logueado en un computador, pero me puedo loguear sin ningún inconveniente en alguna tableta o en algún smartphone. Todos los movimientos que yo realice, entradas, salidas de mercancía, alguna transferencia entre inventarios, de almacén a almacén, ubicación a ubicación, va a verse reflejado directamente en mi base de datos. Entonces, eso es algo muy, muy importante a tomar en cuenta en este sentido, ¿vale? Por ejemplo, déjenme visualizar, me parece que de este lado tenemos alguna entrada. Quiero que vean precisamente la trazabilidad en ese sentido. Por ejemplo, si vemos en los comentarios, me va a ir indicando precisamente en cada uno de los documentos, me va a ir indicando de dónde proviene cierto movimiento. Es decir, cuando yo haga una entrada de mercancía mediante el WMS, automáticamente me va a generar el documento perteneciente dentro de entradas de mercancías y en el apartado de comentarios me va a indicar de dónde proviene ese movimiento. Como en este caso, esta entrada de mercancía, si vemos aquí, proviene del WMS. Fue creada directamente desde la herramienta móvil, que es esta que podemos visualizar nosotros en este momento. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que comprende la solución. Como pueden ver, es bastante robusta. La idea de esta sesión es que puedan ustedes detectar, con base en esos 8 puntos, cuáles son las ventajas que proporciona Batchmaster. Sabemos que es prácticamente imposible mostrar la solución completa, pero espero esta pequeña sesión les dé una idea bastante robusta de lo que Batchmaster puede ofrecer en temas de control de manufactura basado en esos 8 procesos principales. Pues por mi parte les agradezco la atención. Cualquier duda, con toda confianza, estamos disponibles. Les repito mi nombre, Alan Reyes, consultor comercial de Batchmaster. No sé si tengan alguna duda o algún... Sí, Mauricio. Veo que Mauricio tiene alguna pregunta. Adelante, Mauricio. Perfecto, esa es una muy buena pregunta. La diferencia entre una fórmula y una lista de materiales se define en su concepto. La fórmula como tal, entiéndase más como la descripción de mi proceso. Es decir,
todo lo que se requiere para llevarlo a cabo, mi materia prima, mis gastos de mano de obra, fijas o variables. La lista de materiales, a diferencia de la de SAP Business One, para nosotros es la presentación de lo que voy a obtener de ese proceso. Entiéndase, un intermedio, un llenado, a lo mejor ya yo obtengo una botella con cierto líquido, cierta cantidad de líquido en específico, o un ensamble, ¿no? Una caja con ciertos materiales dentro. Entonces, esa es la principal diferencia. La fórmula describe mi proceso y todo lo que requiero durante el mismo, y la lista de materiales define la presentación de ese producto. ¿Alguna otra duda? Alan, no sé si te llegó a comentar Lore que para el día de hoy vamos a tener Ajá. una promoción especial para aquellos que nos dieran una cita para platicarles más sobre el sistema, entre el 5 y el 10% de descuento en el sistema. Sí, me parece que, digo, Lore está en la sesión, Lorena Herrera. Lorena, ¿nos escuchas? Entonces, bueno, para todos los asistentes, si alguno quiere una cita, déjenos su correo en el chat y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo con ustedes. Ok, respondiendo esa pregunta, sí, precisamente al adquirir el add-on, ya sea de nuestra parte o algunas veces los mismos canales se vuelven implementadores, pero nosotros contamos con todo el equipo de tanto soporte como de implementación del mismo. Sabemos que, como ustedes ya saben, el proceso productivo es robusto en temas de catálogos, de artículos, no es un proceso tan fácil que nosotros podamos instalar y listo, se acabó. No, requiere capacitación, requiere la instalación del mismo y la preparación de esos catálogos, al igual que con SAP Business One, únicamente que ahora enfocado totalmente a producción. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda. Me parece que todavía tenemos un par de minutos para temas de dudas. Ok, Fernando, sí, sin ningún inconveniente les podemos compartir algunos casos de éxito que ya tenemos documentados de clientes en YouTube. Nosotros se los compartimos y veo que también ya tenemos aquí una cita. Perfecto. Y más extenso, ok. ¿A qué te refieres, Fernando, con más extenso? Imagino es precisamente lo que mencionas, ¿verdad? De los videos específicos de la herramienta ya con clientes. Perfecto. Listo, entonces de mi parte quedo abierto a cualquier otra duda que nos quieran hacer llegar con toda confianza. Mis datos de contacto les dejo igual mi correo aquí en los comentarios. Para cualquier duda me la puedan igual comunicar directamente, ya sea con Isabel o conmigo. Adelante, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias a todos, que tengan muy buen día y bueno, si necesitan algo, tienen el correo de atención Shamai también para ponerse en contacto con nosotros. Viene en el correo en donde mandamos la invitación, pero también si necesitan algo de cualquier forma, nosotros les vamos a mandar en un ratito la liga de este webinar grabado para que lo puedan volver a ver. Que tengan muy bonito día a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día.